Nicolás Alvarado, lector, ¿cómo llegaste a la literatura? Entiendo de dónde vienes, tu madre, Terebal, en fin, tu familia, todo este semillero de... Era difícil que no surgiera un ser humano amando los libros, ¿no? Pero tu historia personal con los libros, ¿cómo surge? ¿Cómo viene todo esto? A ver, yo crecí en una casa en donde había una gran cantidad de material de lectura. Entre ese material de lectura también estaba el Teleguía y el Vanidades, es Como decir, debe de ser, como debe de ser. Es claro. decir, pues mi madre era periodista, entonces estábamos suscritos a 3 periódicos, se compraba una gran cantidad de revistas, es decir, Nexos y Vuelta y Vanidades y Cosmopolitan y Teleguía y TV Novelas y Ciencia y Desarrollo. Y había cerros de revistas en la casa y pues había una biblioteca en donde estaba Demian de Hermann Hesse y La vida de los santos de Butler y El cerebro en acción, las obras completas de Freud. Ok. Y Shakespeare. Y Shakespeare, y mi mamá me llevaba a comprar cómics los fines de semana de los super amigos y de la pequeña Lulú y de Periquita. Parchís, ¿te acuerdas? Había un cómic de Parchís. Y no Bueno, me gustaba el cómic de Parchís. yo era muy fan de Parchís. Y ¿Cómo Archie. crees? A mí sí me gustaba Archie. Tú eres la ficha roja. No, De yo- Archie ya eres súper fan. yo estaba sí, enamorado súper de fan. la ficha verde de Gema. De Gema. Cosa que Yolanda Ventura hasta la fecha no me perdona. Maldita Yolanda, sea. por favor. Pues No te Yolanda era desvíes como de la esa guapa de manera. Era la Parchís. amarilla, sí, era como el arquetipo de la belleza, Sí, ¿no? pues, absolutamente. Perdón, te interrumpí. Bueno, no, entonces, pues a mí, y yo no tenía tampoco horario para ver la tele. Es decir, pues ahí estaba la tele, y ahí estaban los libros, y ahí estaban las revistas, y ahí estaban los Playboys de mi papá también. Y era, pues, o sea, ahí están las cosas y son para usarse. ¿Qué creo que agradezco? Que era una casa en donde se hablaba de lo que estaba en la tele y en los libros y en las revistas y en los periódicos. Entonces, digamos, entendí rápidamente cuál era su uso. ¿Por qué mi handle en Instagram es Nicolás Alvarado Lector? Pues porque aunque escribo mucho y una parte de mi vida profesional es escribir, no me siento puramente un escritor. Digo, he publicado 2 libros en toda mi vida, he escrito 2 obras de teatro en toda mi vida, escribo mucha pedacería, escribo mucho capítulos de libros corales, escribo mucho periodismo, escribo mucho ensayo por encargo o no por encargo, pero antologado. Entonces, realmente, y además tengo pues, una larga carrera audiovisual por una parte y no solo, digamos, a cuadro, sino fuera de cuadro como productor o como guionista, Incluso como director. incluso muy eventualmente Poco. como A mí me director. tocó esa suerte. A mí me tocó esa A suerte. todo le hace uno, querido. Ahora hasta estoy actuando, ya con esto te digo todo. Ya te vimos, ahorita nos platicas. Pero he sido productor de teatro durante muchísimos años. Entonces, pues es como, ¿qué unifica todas estas cosas? O sea, escritor, productor, actor, guionista, mercadólogo, payasito de la tele que soy, ¿qué tiene en común? Pues que es un lector. O sea, todas esas cosas me llevan a leer. Entonces creo que ese es mi oficio. Creo que mi oficio es lector. Y esta es tu primera novela, Pues esta no es una novela, sino con M de México es un libro de ensayos. ¿ok? Tal cual un libro de ensayos, es un alfabeto de ensayos, muy basado en, por ejemplo, Un disparate. ¿Ok? Un disparate fantástico. Es un disparate que Justo lo me que divirtió decías, o sea, mucho. como un compendio de reflexiones tuyas. Sí, es una serie de ensayitos muy juguetones por orden alfabético sobre México. Ya es un libro que está viejo y que envejeció mal. Es muy del México de la transición todavía. Yo creo que es un. Ok. Pero tiene cosas muy tuyas. Tiene Sí, es cosas que chistoso. tienen un sello particular. ¿Sabes qué pasa con este libro? Que no te aburre nunca. Tiene esa gran ventaja de decir, no va a pasar de moda, porque nunca estuvo de moda, entonces no tiene por qué pasar de moda. Pero era Tiene actual cuando se publicó y ya no lo es. atrevido, ¿no? Era divertido. Tenía una cosa así como de... Es mi amigo. No, sí, me parece... A ver, yo lo leí hace mucho tiempo y no es que te tengas que sentar. Bueno, vamos a reflexionar en este momento sobre el libro de Nicolás, ¿no? Enrique Serna generosamente y con toda la ¿Así razón lo dijo hizo? sobre él, escribió que yo había escrito ese libro matando pulgas a bazucazos. Y tiene toda la razón. Es decir, es un libro, no es mi cosa favorita que haya yo escrito. Ajá. Le fue muy bien. Me parece eminentemente superficial. Me gusta más mi segundo libro, al que le fue muy mal. Entonces, Ok. Eso pasa. eso es pasa con común. Tu frecuencia. segundo libro que se llama... La ley del agua, sí. Exactamente. La ley de hablábamos. Lavoisier. Y tienes
Y tienes obras de teatro, Tengo 2 obras de teatro, porque estás hablando con 2 actores. pues ya tenemos que ser una. Yo escuché la primera, supe cuando se montó Cena de Reyes, pero ahora que veía tu ficha, háblanos de esta obra de teatro que yo no supe, Te vuelvo a marcar. Te vuelvo, a ver, yo sí, mi relación con el teatro es rara, porque tanto como dramaturgo como actor, yo no son 2 oficios que asuma que tengo, sino siempre llega una persona loca y decide que yo o escribo teatro o actúo en teatro o en tele o como narrador de conciertos o en alguna cosa. O produces. No, producir sí, eso hace 24 años que lo hago. Fue una locura que tuvo Aurora Cano hace 24 años, pero yo ya era productor de tele, o sea, no estaba tan lejos, digamos, una cosa de la otra. Lo de escribir teatro y lo de actuar sí son locuras que se le ocurre a gente que está verdaderamente muy mal de su cabeza. A ver, lo de escribir teatro empezó... Gracias por lo que a nosotros No, nos toca. no, porque ustedes nunca me han El invitado anda a de quien lo actuar. convoca. No, a ver, ¿quién está muy loco? Diego Luna está muy loco. Diego decidió un día que yo actuaba, y decidió que yo iba a ser un personaje en una serie suya. Y ahí está, lo pueden ver en Netflix. La serie se llama Todo va a estar bien. Sí. Y ahí tengo un personaje. ¿Ah, sí? Sí, Ahora, claro. ahora voy a ver eso, Sí, claro que sí. Y estás muy bien. Estoy chistoso. Estás muy bien. Digo, no era un cameo, pero casi, digamos. Pues sí, tampoco es que te exigiera, ¿no? Vamos a crear un personaje que no conoces y que no sabes quién es. No, el brief y que me no dio sabes- Diego es entre Chucho Silva Herzog y tú. Y le dije, ok. Pues sí, digo, finalmente algo conoces, ¿no? Ahora, decía Oscar Wilde que lo más difícil del mundo es interpretarse a sí mismo. Sí, pero tenía suficiente de Chucho el personaje. Chucho no lo sabe, por cierto, es la primera vez que lo digo. Lo estamos en público, balconeando. además. Lo estamos balconeando. A ver, la primera vez que escribí una obra de teatro fue porque cuando Gerardo Kleinburg era director del Festival Cervantino, nos invitó a Aurora Cano y a mí como productor. Aurora ahora es directora de la Compañía Nacional de Teatro, pero en aquella época teníamos una compañía en la que ya me dejó viudo que se llama Teatro de Babel. Entonces nos invita Gerardo y nos dice, oigan, viene el 50º luctuoso de Alfonso Reyes, hay que hacer algo de teatro, pero híjole, el teatro de Reyes es complicado, si no es la cosa más amable. No, y aparte no es divertido para nada. Nada. Y el teatro tiene que ser divertido. Luis de Tavira creo que lo hizo muy bien con La conspiración de la cucaña, tavirescamente, Sí, es decir, claro. en los vuelos de Luis, que sí es un gran hombre de teatro, no un pobre pendejo como su servidor. Pero pues ya Gerardo empieza a decir esto y yo digo, Aurora estaba muy interesada en aquella época en el teatro de Calixto Vieito y en mezclar, en este teatro experiencial en donde hacías otras cosas además de ver y participabas. De hecho, queríamos traer a Calixto a dirigir a México, cosa que no sucedió. Pero entonces Aurora estaba en, es que yo quiero que se coma, quiero hacer una obra de teatro en la que el público coma. Entonces yo dije, pues hay un libro extraordinario de cocina de Reyes que se llama Memorias de Bodega y Cocina. Entonces dije, ¿por qué no hacemos algo con eso y con el cuento de Reyes, que es la cena? Entonces empezamos a trabajar con eso y yo me empecé a clavar porque tengo esta cosa como de que me clavo, lo dijo bien Arturo ahorita, me clavo y me voy, hasta que ya Gerardo de Aurora me dijo, pues, no mames, escríbelo tú. O sea, estás a un nivel de, porque yo estaba en, ¿quién será el dramaturgo para escribir esto? Entonces Gerardo... Con todas estas ideas que son brillantes, que son mías, ¿quién podría ser Pues el sí, pero yo no dramaturgo de escribía, todo esto? Aurora me enseñó a escribir teatro. Yo no sabía escribir teatro. No es cualquier cosa. estoy No de es acuerdo. cualquier cosa. No. Yo creo que Cena de Reyes es perfectible todavía. Yo creo que le tenía mucho miedo al texto de Reyes. A mí me gustó mucho. Ok, te lo agradezco Lo mucho. vimos en el Shakespeare, ¿cierto? No, No, le daban de comer a la gente. No, pero no estuvo en el Foro no, Shakespeare. lo viste yo creo que o en el Teatro de la Ciudad de México, o en el Teatro de la Ciudad de Monterrey, o en el Cervantino en el Juárez. Exacto. Cena de ¿Por qué- Reyes dio por qué yo- 7 funciones. Ah, no, entonces estoy Pero platícale confundido. por qué dio 7. O sea, el costo de esa obra era Era infernal. gigantesco, pues trabajar. Además hicimos otra travesura que fue invitar de chef a alguien que no es oficialmente chef. El chef fue Pedro Ángel Palou. Ok. Pedro Ángel diseñó... Es escritor. Sí, pero es un gran chef. Pedro es chef entrenado. Pedro fue restaurantero, tuvo un restaurante en Puebla. Entonces le dije, te invito a mi proyecto, pero no como escritor. Quiero que diseñes los platos alfonsinos. Entonces Pedro diseñó los platos alfonsinos y los instrumentaban los alumnos de gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Qué joya. Imagínate dar divertido. funciones de eso. A la gente le daban eso, ¿no? Entonces Y teníamos un patrocinio de Tío Pepe Exacto. para el maridaje. Qué rico. Eso Ya se me antojó. fue un proyectazo. Y luego, Exacto. para la segunda,
Igual, un día, Eduardo Vázquez, cuando era secretario de Cultura, que además es un poetazo de Eduardo, nos invita a comer ahora a mí y nos dice, oigan, yo necesito hacer algo para los aniversarios luctuosos de Ibargüengoitia, Paz, Efraín Huerta y José Revueltas. Entonces, pues empezamos a cranear, yo otra vez craneando como productor, y lo que digo es, ¿por qué no hacemos algo como La Ronde de Schnitzler, que es una gran obra de teatro que seguramente conocen? Sí, es una sola obra que escribió Schnitzler, básicamente. Sí, es ¿verdad? una, y es La Ronda, y son estos personajes que son un par, ¿no? Son dos personajes, básicamente. Dos que actores. tienen dos actores, pero que interpretan a muchos personajes, porque son finalmente como 10 historias pequeñas, ¿no? Es La Ronda, Y todo el mundo se tira a todo el mundo, básicamente. básicamente. Qué sí. bonito, qué bonito. Es decir, Es padrísima La Ronda. es padrísima obra. Entonces dije, ¿por qué no hacemos algo como La Ronda, en donde tengamos una serie, en este caso no de diálogos, sino de monólogos circulares? Entonces, digamos, dije, ¿por qué no hacemos una historia de personajes que están hablando por teléfono el uno con el otro? Ajá. Entonces, digamos, terminó siendo una vedette de cabaret en 1962, que es amante de Efraín Huerta, que se está quejando de que Huerta solo piensa en política con su mejor amiga, que es la secretaria particular de un diputado que está coludida con un secretario de gobernación, que es Ibargüengoitia, que habla con el secretario en cuestión, que es Paz, que habla con su amigo de la infancia, porque ambos provienen de la izquierda, que es preso político, que es Revueltas, que en realidad es el padre de la vedette. Okay. Es decir, ahí se cierra el Se cierra el círculo. círculo. Qué padre, porque aparte de todo, la obra, no me dejarás mentir, ¿La viste? no. La Ronda. Ya. Hablaba de La Ronda. Tiene esta cosa en donde se puede cerrar el círculo, claramente, donde se cierra el círculo, pero aparte hay relaciones de poder en todas estas parejas, ¿no? Sí, es un... Se ejerce obrón. el poder, ¿no? Primero es uno, luego es el otro. Y es interesantísimo que con estos grandes cerebros y con estas grandes plumas para hacer este homenaje, se pudiera ver claramente cómo ejercían el poder desde su intelecto, desde sus perspectivas. Qué buena provocación. No lo pensé ahí, no lo pensé ahí cuando la escribí, pero te diría que 3 de los 4 monólogos tienen que ver con el poder. Una cosa que es bonita es que pueden funcionar como 4 monólogos independientes. Ajá. Y de hecho, 2 de ellos se presentaron como monólogos independientes en el Festival de Teatro de Bogotá. ¿Y por qué no la retomamos? Me encantaría que la retomáramos. Además, ya estás en edad de hacer cualquiera de los 2 personajes masculinos. Ya estás en edad de No, merecer bueno, a el ver, personaje. La hicimos en No sé si reír o llorar. Bueno, querido, la hicimos hace 15 años, en 2011, y los 2 personajes masculinos eran Emilio Guerrero y José Sefami. Y tú y yo vestíamos pantalones cortos en aquella época. O sea, bueno, ya, digamos, abajo de la Es rodilla. un Digamos, bonito eufemismo. Exacto. Los personajes femeninos son más jóvenes y fueron María Aura y Leticia Huijar. Estuvieron muy divertidos los 4 y María y Leticia, que sí tenían las fechas disponibles, se lo llevaron como monólogos al Festival de Teatro de Colombia. Chulada. Fantástico. Vamos a retomarlo. Vamos, Me encanta la idea. me quedo emocionado con la Sí. idea. Fíjate, estás Esa al aire y relación de poder. están haciendo algo que va a Con trascender. estos